Ya, vamos ahora a la siguiente película, que es la última casa a la izquierda de Wes Craven. Yo te recomiendo de que podemos juntar La última casa a la izquierda y I Spit on Your Grave, o grave como se pronuncie, porque Sí. es casi de la misma temática. Sí, para avanzar un poco más rápido. Son similares, podemos comentar las dos a la vez. Aparte son las típicas películas de serie B de los 70s y son más o menos del mismo tema, ¿no? Por ejemplo, en la de Wes Craven, esta fue la primera película que él realizó y se nota una película así bien casera, con una puesta en escena casi amateur y donde no se ha trabajado mucho los planos o la iluminación, ¿no? Se nota bien artesanal, y es la historia de dos adolescentes que van a un concierto, pero en el camino se encuentran con unos delincuentes, unos depravados que las secuestran y la abusan de ellas, se las violan, y por una casualidad de la vida, ellos, los delincuentes, se alojan luego en la casa de los papás de una de las víctimas, ¿no? Y ahí es donde se desencadena la venganza, ¿no? ¿Qué te pareció, John, la película? Bueno, como una película auroral de Wes Craven, se puede entender, pero no me ha gustado del todo esta película, porque es una película que se regodea con la mostración de escenas violentas muy gráficas, y quizá para mí, como para un grueso grupo de la gente, puede resultar chocante, porque yo creo que el cine tiene que mostrar una historia donde, cuando se muestra un personaje, este tiene que crecer, evolucionar, y que el público, el espectador, acepte o rechace a este personaje y lo vaya acompañando en su recorrido en la película hasta el epílogo final, hasta el clímax, el epílogo final. Pero lo que se muestra aquí es de que primero en la película La última casa a la izquierda, es de que un 70% del metraje es una mostración de violaciones sucesivas a estas dos chicas, con su consecuente asesinato y desaparición de los cuerpos. Entonces, y más que está hecho como tú dices, con la cámara en mano, pareciera que estamos ante un noticiero que esté haciendo un reportaje en la cual se adentra en los tugurios y los bajos fondos de alguna población rural de los Estados Unidos, hiciera un registro sin corte de un hecho luctuoso que se desarrolla allí. Lo corta, positiviza la película y lo pone en cualquier noticiero o autocinema de los 70s. No hay nada gratificante en esa película. La única consecuencia de haber mostrado durante el 70% de la película es que al final eso nos va a acostumbrar, o nos va a decir de que la venganza que realizan los padres de una de las muchachas sea aprobada, y sea aprobada de la forma cómo se va a llevar a cabo. No lo vamos a decir en cómo
de cómo es de cómo se ha llevado a cabo esta venganza. Pero no hay nada aleccionador en esta película que pueda servir o ayudar a apreciar el buen cine. Obviamente es una película de serie B y que está hecho para los como gran parte de la serie B, para los autocinemas y para esa juventud y esos adolescentes de los Estados Unidos, y tiene ese público y quizás ellos puedan regodearse con ese tipo de cine. También hay otro punto que considerar, es de que como siempre lo digo, las películas son productos de su tiempo, ¿no? Y en ese tiempo estaba saliendo, me parece, Estados Unidos de la guerra de Vietnam. Entonces todas las noticias que venían de esa parte del mundo no era nada gratificante. Entonces mostrar una película de este calibre era como que era permisivo, como que no chocaría mucho a una población ya acostumbrada con la información que venía del Asia. Y de la misma forma Yo escupiré sobre tu tumba, ¿no, Leo? Es la siguiente película en esta serie. Esa sería la traducción literal, pero también se le tituló a esa película, le pusieron El Día de la Mujer. Esas cosas raras que tienen los tituladores de películas. Por esa vuelta de tuerca, ¿no? Sí. Es la historia de una joven escritora que va al campo para empezar a escribir su primer libro, y en esta casa de campo que es similar a la casa de campo de las otras películas de esa época, se ve que llegan unos degenerados que están merodeando el lugar donde ella está habitando, porque es un lugar así con un río al costado, bien paradisíaco, y estos tipos la violan varias veces y la abandonan, ¿no? Y hay uno de los delincuentes que tiene como es como un enfermito que lo tratan así como un retrasado, y le encargan a él terminar ya de matarla, ¿no? Pero él no se atreve a hacerlo, y solamente les dice que ya la mató, pero la ha dejado viva, y este es el punto en que ella se recupera y decide vengarse de todos, ¿no? De cada uno de ellos, digamos de una manera bien fría y a la vez con una venganza bien planificada, ¿no? O sea, tratando de que les duela lo más posible a ellos lo que le hicieron a ella, ¿no? ¿Qué te pareció a ti? Sí. Es casi del mismo corte de la película anterior, pero aquí lo que voy es, o el punto de discusión es, cuando se hace este tipo de películas, cuando el cine aborda una temática de esta naturaleza, pero lo aborda de esa forma donde una gran parte del metraje se encarga de mostrar la violación de la forma más cruda, para que eso sirva de pretexto hacia el final de la película, lograr que los personajes realicen la venganza precisamente por haber sufrido esa calamidad, pero sin ningún trabajo estético, sin ningún trabajo, o en todo caso con la mucha mostración de esa parte
chocante, visceral, y creo que en esta última película inició el tipo de películas que se le llama gore, cine snuff o cine gore, donde se mostraba desmembramientos, sangre que brota de los cuerpos. Entonces, frente a eso yo me pregunto, ¿el cine es valioso por el cine en sí mismo? A ver, me voy a argumentar la pregunta. Hace años, en el año más o menos 2005, en el Centro Cultural de España, se abrió una galería donde el título de esa exposición era El arte por el arte. Y uno de los artículos que acompañaban a esa exposición decía: se puede considerar arte solamente por el hecho de poner un objeto en exposición y que haya gente que pueda observarlo y discutir sobre ello, y después sin ninguna otra pretensión sea catalogado como arte, solamente por el hecho de que esté en salas de exposición, en galerías, ya puede ser considerado arte y no puede ser sometido a ninguna disquisición o conjetura o discusión. De la misma forma podemos hablar de este tipo de cines que cuando se hace las películas, que estas dos últimas películas, se les puede considerar cine por el hecho de haberse hecho en celuloide. Hace, creo que 3 años atrás, hicieron una película sobre, creo que se llama El Pequeño Seductor, que un crítico de cine lo catalogó como el subcine, ¿no? El cine que está por debajo del cine de buen gusto, o el cine que pueda cumplir ciertos cánones para ser considerado una obra de arte. De la misma forma, cuando nosotros nos topamos con este cine como La Última Casa a la Izquierda, podemos considerarlo cine por el hecho, aparte del mero hecho de haber sido filmado en celuloide, por ser una obra artística. Creo yo de que aquí se puede abrir un debate para muchas discusiones. Entonces, cuando algún sujeto ha agarrado una cámara y ha filmado este tipo de películas sin ningún planteamiento estético o sin ningún, y no basado en lo que propone pues un trabajo intelectual, nos topamos con ese tipo de películas, creo yo, que degradan el buen nombre del cine, el buen nombre ganado del cine. Entonces, esto también me hace recordar a lo que se discutía el año pasado, cuando en una galería de Miami Beach, creo, se expuso un plátano pegado en una pared con una cinta adhesiva, ¿no? Y que algunos lo valuaban en $120,000. Esto en contraposición con otras obras de arte, como las obras del Renacimiento, que allí sí hay un trabajo estético que se ha desarrollado. De la misma forma, este tipo de cine, por el simple hecho de rodar, ya puede ser considerado una obra cinematográfica, y me duele pensar de que inclusive esta película esté dentro de una lista de películas de culto, ¿no? Entonces, yo no recomiendo estas dos últimas películas. La Última Casa a la Izquierda y Escupiré sobre tu tumba. Tratan sobre el tema de la venganza, pero es una venganza que se regodea en que primero te muestra toda la bajeza humana, mostrándolo gráficamente, para que eso sea el pretexto para que se desarrolle una venganza que dure, en el primer caso, 15 minutos, que es lo que ha durado, y que eso sea la película, ¿no?
una mostración de destripamientos por el 80% del metraje y una venganza que es el epílogo en 15 minutos. En mi caso yo no recomiendo esta película, pero creo que ya tenemos que entrar a otras películas, a menos que, Leo, podamos... No, ¿Tienes algo que decir sobre estas dos películas? Está claro lo que has dicho.